La conferencia de Cristina Alonso se titula Integrando las casas de partería a los sistemas de salud globales. ¿Quién es Cristina Alonso? Bueno, ella, nuestra invitada especialísima, fundó los centros de maternidad Luna Maya en Chiapas, Ciudad de México. Una de las iniciativas por las cuales Cristina viene a compartirnos acerca de los sistemas de salud globales donde se integran las casas de partería, es que a pesar de que la partería haya sido reconocida como pieza clave en disminuir la mortalidad y la morbilidad materna y mejorar la experiencia de parto entre mujeres, muchas parteras sabemos que trabajan dentro del modelo médico adaptándose a intervenciones y prácticas que no reflejan el modelo de partería. Entonces, Cristina ha trabajado arduamente para proteger la autonomía de la práctica de la partería, estableciendo casas de partería en México que responden a las necesidades de salud y bienestar de las mujeres. Y sabemos que cuando se responde a la salud y bienestar de las mujeres, estamos respondiendo al bienestar de la familia, de una mujer que pare, de un niño o una niña que también nace, de dos cuerpos y una familia integrada en un curso de vida. Como resultado de este proyecto, Cristina ha sido líder en la definición global de la casa de partería, escribió y publicó el libro Abre tu casa de partería en español e inglés, que resume experiencias globales en el ejercicio del modelo de partería en países de medianos y bajos recursos. Con esta pequeña presentación, Cristina, te damos la bienvenida como Movimiento Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la red ALAS y todos los aliados que están aquí acompañándonos en el Zoom. Te damos así una bienvenida muy calurosa desde Colombia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor ser una invitada en Colombia. Me encantaría estar ahí físicamente porque es un país que me encanta. Y muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. Siempre encontrarnos, ¿no? Encontrarnos y darnos cuenta que estamos en el mismo camino es una maravilla y es muy nutritivo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que empecemos la presentación. Ok. Pues integrando las casas de parto al sistema de salud global viene de esta tensión que hay global entre la fisiología del parto y el respeto de la fisiología del parto y este mandato para integrar a las parteras al sistema de salud, que sabemos que desde el 2010 la UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y otras grandes organizaciones globales empezaron a darse cuenta que las parteras eran claves para disminuir la muerte materna. Y también desde Latinoamérica ya habíamos iniciado una conversación muchísimo antes de que el parto va mucho más allá de un ejercicio de supervivencia. Desde aquí, donde se nombró la violencia obstétrica como lo dicen fenómeno, a mí no me gusta llamarlo fenómeno, me gusta llamarlo una realidad, de que hay muchísimas mujeres que el ejercicio de parir, en vez de ser un ejercicio de autonomía, de derechos de toma de decisión y de celebración masiva de la capacidad de nuestros cuerpos de reproducirse, y mucho más allá de eso, de todo el cóctel hormonal que ocurre y todas las implicaciones profundas psicológicas para una mujer y su familia, pues estaban en tensión, ¿no? Y sabíamos que esto venía también a la mano de un mandato de que todos los partos tenían que ser en el hospital porque ahí es más seguro parir. Entonces, estas dos tensiones de las parteras deberían de estar atendiendo los partos, pero los partos deberían de estar en los hospitales, que sabemos que son terrenos del ejercicio del patriarcado, del ejercicio del modelo médico, están en una tensión fuerte y mi manera personal de resolverla fue salirme del hospital y empezar a abrir casas de partería en México, que es un país como muchos de Latinoamérica que tiene tasas de cesárea muy altas y de violencia obstétrica muy altas. Entonces, bueno, el problema de México es el mismo problema que tiene cualquier país de Latinoamérica, que es que las tasas de cesárea han ido aumentando año por año. Estas son las tasas de México,
como vemos un aumento de más o menos 1%, pero a veces 2%, a veces 3% por año. En el sistema público, en el 2016, que siempre tenemos un rezago de un par de años, ya habíamos llegado al 49%, o sea, podemos predecir con bastante certeza científica que ya estaremos en un 51%, y todas sabemos lo que pasa a nivel privado, a nivel general latinoamericano. Vas a un hospital privado y si no llegas con la cabeza afuera, va a ser una cesárea, ¿no? El costo económico de esto es brutal en países donde el presupuesto de salud no está desapareciendo, donde además ahora tenemos que atender la pandemia, donde todavía nos estamos recuperando del ajuste estructural de los años 80 y 90 del Banco Mundial, y donde ya de por sí ser mujer en Latinoamérica es un riesgo a nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? De por sí gestionar la niñez, la adolescencia, y aquí quiero enfatizar un momento en que yo cuando hablo de esto uso la palabra mujer, porque el 99.9% de personas que he atendido en mi práctica son mujeres que se identifican como mujeres, pero también señalar que dentro de esa definición de mujer quiero incluir a personas que no se identifican como mujeres y que absolutamente no estoy haciendo ningún acto de no contarlos o no incluirlos en el modelo de atención. Entonces, bueno, el mundo, los científicos del mundo se juntaron para analizar por qué es que a pesar de haber inventado los antibióticos y los quirófanos y los hospitales y las parteras, ¿por qué era que seguíamos con tasas de mortalidad materna a los niveles que seguimos teniendo, ¿no? Y entonces, a raíz de la revisión que se hizo de las metas del milenio, a raíz del nacimiento de las metas de desarrollo sostenible, se empezó a entender de que la atención de la salud de la mujer tenían que integrar todas estas cosas. Estamos hablando desde tener proveedores de salud que tienen competencias, tanto culturales como clínicas, personales, que tienen responsabilidad propia, que puedan optimizar procesos biológicos, que tengan valores de respeto, comunicación, etcétera, que los servicios estén disponibles, etcétera. Entonces, al hacer este mapeo de qué es lo que requiere un país o un sistema de salud para que las mujeres estén bien atendidas, y en general este modelo se puede llevar a muchos otros niveles, nos dimos cuenta que excepto los servicios médicos, obstétricos y neonatales, todo lo demás se puede realizar por una partera. Entonces, la propuesta de las casas de partería va un paso más allá. Si podemos hacer todos estos servicios las parteras, la pregunta es, ¿y realmente podemos hacer estos servicios las parteras? Y lo que hemos encontrado en el mundo, y esto se puede ver en el informe de Voces de Parteras que publicó la Confederación Internacional de Matronas hace varios años, la mayoría de parteras se encuentran en una situación donde al estar practicando bajo el modelo médico no están ejerciendo bajo el modelo que ellas intencionaron cuando se despertaron una mañana y decidieron estudiar partería. Entonces, al hablar de una casa de partería, estamos hablando de un espacio donde las parteras practican la partería. Esto es muy importante y esto va a ser un poco el hilo conductor de lo que vamos a charlar esta tarde. Y entonces, ¿qué papel tiene el marco legislativo en todo esto? Entonces, la definición internacional a la que hemos llegado, y les voy a explicar cómo llegamos a esta definición, es que una casa de partería es un establecimiento para la atención de la salud materna y el nacimiento del bebé. También se atiende salud de la mujer y en distintos modelos del mundo se atiende, por ejemplo, pediatría o otros tipos de salud. Es como un espacio de primer nivel que utiliza el modelo de partería, y más adelante explicaré muy detalladamente a qué me refiero con el modelo de partería, en un entorno respetuoso y colaborativo. Significa que no es independiente, sino colabora con el resto del sistema. Y, súper importante, se asemeja al hogar de la mujer. Nos dimos cuenta que habían 5 cosas que tenían que estar ahí, que tenían que ser fundamentales. Esto nos dimos cuenta primero al observar qué habían dicho los países donde las casas de partería están reguladas, integradas al sistema de salud, que es Estados Unidos, Australia,
varios países de Europa y Canadá. Sin embargo, en los países de bajos y medianos recursos, siempre se hablaba de que ahí sí los partos tenían que ser en hospital, porque por alguna razón en los países de bajos y medianos recursos no podemos parir fuera del hospital sin que nos muramos. Entonces empezamos a mirar cuáles eran los criterios de las casas de partería en estos países de altos recursos y empezamos a mirar si estos criterios también se podían utilizar para evaluar la factibilidad o la integración de las casas de partería en un país de bajo o medianos recursos. Y entonces hicimos un estudio que duró más o menos 3 o 4 años, donde evaluamos la capacidad de muchísimos países. Estamos hablando de más de 90 países donde hemos podido identificar casas de partería, en la mayoría que están trabajando de manera bastante alegal, bastante clandestina, bastante bajo aguas, pero que lo que encontramos en todas es que el espacio físico se asemeja a un hogar. Sin embargo, no es una casa, es un espacio donde se ve como una casa, pero está habilitado para atender urgencias si fueran a surgir. No se pueden atender, obviamente, cirugías y no se puede administrar anestesia, pero se ve como una casa. Pero si abres un cajón, abres un closet, vas a ver que hay equipo médico. Se atiende a una población de bajo riesgo y esto es fundamental, ¿no? Entonces sabemos que el 85% más o menos de mujeres en el embarazo van a ser de bajo riesgo, el 15% van a ser de alto riesgo. Todas las mujeres pueden ser atendidas en una casa de partería para su salud, para el proceso prenatal y posparto. Solamente las mujeres que tienen un parto probablemente fisiológico y normal deben ser atendidas en una casa de partería. ¿Esto qué hace? Hace utilizar los recursos de manera adecuada. Entonces, si estamos utilizando las casas de partería para mujeres de bajo riesgo, significa que los hospitales están siendo utilizados por las mujeres que lo necesitan. Todas hemos visto las escenas de la sala de espera de obstetricia, de las salas de obstetricia desbordadas. Sabemos la condición psicológica de las personas que trabajan en obstetricia y es abrumante. Entonces, esto ayuda mucho a hacer un triaje de quién debería estar en qué servicio en el momento adecuado. Cuenta con un programa de atención continua. Esto significa que una mujer no puede llegar a una casa de partería en trabajo de parto. Significa que la mujer tiene que haber tenido un ciclo de atención para que las parteras la conozcan, sepan si es de bajo riesgo, haya una relación, haya una intimidad, haya confianza y el equipo sepa qué es lo que es importante para la mujer en su atención y en su parto. Significa también que las personas que están trabajando ahí están calificadas. Y aquí ya abrimos todo un paquetote que implica la regulación nacional. Cada país necesita regular el hecho de que tiene que haber una persona, un puesto en el sistema de salud que atienda la salud de las mujeres. En inglés esto se llama midwife. En México lo llamamos partera, en otros países se llama matrona, ¿no? En algunos países se ha llamado enfermera obstétrica y podemos hablar de eso más tarde porque es un poco complicado, pero yo uso la palabra partera porque siento que es una palabra bastante universal, ¿no? Que estamos hablando de una persona que atiende la salud de las mujeres durante su ciclo de vida. Y finalmente que esté integrado al sistema de salud. Esto es importante para la referencia y la contrarreferencia. El sistema ideal sería que los obstetras nos manden a las mujeres de bajo riesgo y nosotras mandemos a las mujeres de alto riesgo y estemos en continua comunicación para que todas las mujeres tengan lo que necesitan, cuando lo necesitan, por la persona adecuada para dar esa atención. Bueno, esto es un poco para aterrizar la diferencia entre los modelos. Me imagino que las que están aquí es porque estos modelos los tienen muy claros, pero esto es muy importante al momento de regular las casas de partería, porque muchas veces lo que pasa es que la primera entrada es intentar usar regulación de médicos y de hospitales para regular las casas de partería. Y esto fue el primer tropiezo que se dio en México, es el tropiezo que se da a todo el mundo. Y aquí quiero ser muy clara, es muy importante crear un sistema regulatorio que regule este modelo, el modelo de casas de partería. Y esto requiere que se regule que ahí se está practicando el modelo de partería, que se da atención emocional, que se da partos de manera espontánea. No estamos haciendo ni cesáreas ni inducciones, que la mujer elige,
que el ambiente es hogareño, etcétera, etcétera. El hospital ya está regulado. No hay país del mundo que no esté regulando los hospitales, eso ya existe. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay una definición de la OMS que es muy importante. La OMS dijo que los partos deben ocurrir en un establecimiento de salud. Lo que hemos interpretado en la ley y en los reglamentos de muchos países, sobre todo en Latinoamérica, es que un establecimiento de salud equivale a hospital. Y nunca fue la intención de la OMS. Un establecimiento de salud puede ser una clínica de primer nivel, un hospital de segundo nivel, un hospital de tercer nivel, puede ser muchísimas cosas. Y también puede ser una casa de partería, que también es un establecimiento de atención de salud. Entonces, entrando más a qué es el modelo de partería, que es lo que se practica dentro de las casas de partería. Esto fue una revisión de literatura que hice mirando docenas de modelos de la filosofía y de los principios de la atención de la partería de asociaciones de partería en todo el mundo. Y lo que encontré es que habían 5 hilos conductores en casi todos. 1, que respetamos los derechos humanos. Y esto es muy importante porque parece ser que hoy en día hablamos cada vez menos de los derechos humanos cuando hablamos de salud. Y nosotras siempre, desde la partería y desde los movimientos de justicia social, vamos a recordar de que la base de derechos humanos ya está. Nuestros países ya firmaron los documentos que supuestamente garantizan acceso a estos derechos. Entonces, esta es una plataforma que para la regulación luego viene muy a pie, porque entonces tú puedes decir, las mujeres no están pudiendo elegir, las mujeres no tienen autonomía. Y tú ya dijiste cuando firmaste en los años 70 que las mujeres tenían autonomía, que esto era un derecho. El segundo principio es que el embarazo y el parto son eventos fisiológicos y normales. Y esto se aprende en la escuela de partería. Aquí la diferenciación entre la partera, la enfermera y el médico. El sistema de salud, si no tiene un profesional que sea experto en el parto fisiológico y normal, va a tener un sistema de salud donde no hay partos fisiológicos y normales. Es lógico, ¿ok? Por mucho que se defienda que los obstetras sí pueden atender partos fisiológicos y normales, y hay muchos que lo hacen muy bien, el lugar que ocupan ellos en el sistema de salud es atender la patología de los partos que ya no son fisiológicos y ya no son normales. El lugar de la partera es atender eso. Y si hacemos ese triaje desde la educación, donde las parteras están siendo formadas en partos normales y fisiológicos, vamos a tener parteras que lo saben hacer. Cuando formamos a las parteras en espacios únicamente hospitalarios, donde las tasas de cesáreas son del 50 o hasta el 90%, la capacidad de una partera de atender un parto fisiológico puede quedar bastante en duda. Es como ir a un italiano y pedir chino y luego te enojas porque no tienen chino. Pues es normal, ¿no? El tercer principio es que la atención tiene que estar centrada en la mujer, sus derechos y sus decisiones. Y aquí me puedo quedar toda la tarde. Aquí es donde decimos, ¿quién quieres tú que venga a tu parto? ¿Qué es importante para ti durante el parto? ¿Qué es importante para ti durante este proceso prenatal? ¿Qué es importante para ti en el posparto? ¿Qué es importante para ti en cuanto a tener control sobre tu cuerpo y espaciar tus embarazos, elegirlos, no espaciarlos, no tenerlos? Tú decides y yo te acompaño en mi mejor posibilidad en tus decisiones, y si no las puedo acompañar, te mando con alguien que sí las pueda acompañar. Aquí el cuarto punto va relacionado a esto. Si no hay autonomía profesional en la partería no existe. Si la partera, por ejemplo, tenemos países en Latinoamérica donde en el momento que nace el bebé, tiene que haber un médico en el espacio físico. Entonces la partera no tiene autonomía. Entonces la partera está siendo un asistente de un médico que está acompañando un proceso fisiológico hasta que llegue el médico y termine la atención. Entonces, volviendo al tema, las parteras atienden parto fisiológico y normal, entonces si lo va a atender ella bajo su autonomía profesional. Y cuando hablamos de casas de partería, esto significa que ella también es la responsable sanitaria del espacio donde ella hace su trabajo.
Y esto es muy importante porque en la mayoría de países la partera no puede ser responsable sanitaria y necesita un médico que esté al frente del espacio físico donde ella está trabajando. Finalmente, la práctica tiene que estar basada en la evidencia científica. Ya tenemos suficiente ciencia de que sí funciona en la fisiología del parto. Vamos a seguir generando esta evidencia porque es importante seguir revisando y revisando y viendo. Pero, por ejemplo, sabemos que la mayoría de mujeres pueden parir. Sabemos que la mujer no ha cambiado en los últimos 20 años. Y sabemos qué funciona para ayudarla a parir y qué no. Entonces, tenemos que acotarnos a estos principios. Bueno, pues voy a prender la luz en mi casa porque ya se está haciendo de noche. Perdón. Pues bueno, para llegar a esta definición que hicimos, como les dije, hicimos una revisión de la literatura, hicimos visitas internacionales a muchos países, creamos un proceso Delphi. Un proceso Delphi es cuando tú creas algo y se lo mandas a la comunidad lo refina, lo hablamos, lo seguimos hablando. Todo esto para explicarles que lo que fuimos haciendo fue un proceso muy colaborativo para llegar a la definición y los estándares, que ahorita les contaré a más detalle qué significa esto. Recolectamos un montón de datos, tuvimos una reunión, lanzamos el manual, hicimos muchísimas cosas. Hicimos cabildeo, llegamos a lo que quiero ir realmente, que es al cabildeo para la aceptación de la definición de la ICM. La ICM es la Confederación Internacional de Matronas, que es la conglomeración de las asociaciones de partería del mundo. Entonces, lo que estamos intentando argumentar, que se iba a argumentar, están pasando motos por mi casa, que es importante que la ICM apruebe la definición que hemos creado a nivel global de lo que es una casa de partería para que entonces la ICM pueda usar esto como un marco de referencia para la OMS, para que entonces a nivel regional las oficinas de la OMS puedan decir, está bien, el parto tiene que ser en un establecimiento de salud y un establecimiento de salud puede ser un hospital y puede ser una casa de partería, y esto es lo que significa ser una casa de partería desde los principios con los que empecé la charla. Entonces, el proceso legal, ¿qué es lo que necesitamos del mundo jurídico? ¿Cómo nos pueden ayudar? Ahora mismo estamos en este proceso, como les comentaba hace un segundo, de adopción de la ICM de la definición internacional. Una vez que esto se apruebe, que falta que se reúnan la mesa directiva de la ICM y los países miembros este verano y digan, nos encanta esta definición, adelante. Entonces la ICM puede empezar a promoverlo con la OMS. ¿Qué pasa entonces? Que utilizando los documentos globales podemos empezar un cabildeo nacional, donde empecemos a plantearnos la posible expansión de la Ley General de Salud, dependiendo un poco de cómo esté articulada la Ley General de Salud de cada país. Por ejemplo, en México, la Ley General de Salud ya dice que las parteras pueden atender partos. Con eso estamos bien servidas. Porque una vez que tú tienes una Ley General de Salud que dice que la partera puede atender partos, tú puedes entonces decir, ¿y cómo regulo eso? Lo regulo a nivel local, expandiendo la facultad de la partera que ella pueda ser responsable sanitario de un espacio físico, y segundo, creando un reglamento de casas de partería, usando los principios que presenté hace un par de diapositivas, que las casas de partería son así, hacen esto, están basados en las necesidades de la comunidad, atienden el parto fisiológico, la salud de la mujer, etc. Entonces, acompañando esta definición, creamos también una serie de estándares de seguridad y de funcionamiento. Entonces, esto es como un checklist que lo interesante de esta checklist es que lo fuimos articulando en países desde Haití hasta México, o sea, pasando por todo lo que hay entre medio. Porque para nosotras era importante que fuera una checklist relevante para cualquier contexto de bajos y medianos recursos. Entonces incluye estándares tan básicos como la casa de partería tiene que tener agua corriente y electricidad las 24 horas del día. Y luego tiene que tener cosas mucho más complejas como poder llegar a un hospital en un tiempo razonable, que nosotras recomendamos sea media hora, y que se pueda hacer una transferencia de una mujer en caso de necesitar.
Eso es un ejemplo. Para crear los estándares, empezamos con los estándares de la OMS de atención de parto, integramos las de la red norteamericana de casas de partería y de ahí las fuimos testando en distintos países del mundo, ¿no? Asegurando que realmente representaban lo que era importante. Por ejemplo, en Haití el problema del agua y de la electricidad 24 horas al día es tangible y es muy importante. En México eso no es tan problema en la mayoría de lugares. Sin embargo, cuando hicimos la revisión en México, una de las cosas que querían que se integrara en los estándares es que las parteras deben ser formadas en cómo acompañar partos en una casa de partería, idealmente en una casa de partería. O sea, este plus educativo era fundamental, porque si tú te has formado en un hospital y nunca has atendido un parto fuera del hospital, te puedes sentir muy perdida y puede ser riesgoso atender un parto sin esta formación específica. Los estándares están agrupados en 3 áreas. La seguridad personal, y aquí estamos hablando de la mujer. Nos estamos basando en derechos humanos, de lo que compete la autonomía corporal de la mujer, o sea, la atención respetuosa, nada de violencia obstétrica, nada de episiotomías cuando no se necesitan, nada de Kristeller, nada de todas las prácticas que llevamos más de 30 años documentando, que ya estuvo bien, nada de eso. Se utilizan nada más las prácticas que son útiles para ella y que tienen sentido para ella, que hayan obtenido el consentimiento informado, etc. Que haya sensibilidad cultural, ¿no? Y cualquier persona que haya tenido partos fuera del hospital entiende la dimensión que es esto, ¿no? O sea, es entender de que hay rituales, de que hay principios, que hay valores y de que cada familia trae no solo lo que es su cultura externa, sino lo que ellos como familia han creado como sus valores personales. Y la promoción de la salud integral, de que tu parto no es un día fuera del tiempo, sino es el resultado de toda tu vida que ocurrió dentro de tu cuerpo y dentro de tu espacio hasta que llegaras a ese día. Y tu vida va a seguir después del parto. Entonces, que tú eres parte de un continuo. Tu vida ocurre dentro de este continuo. El segundo principio tiene que ver con seguridad en salud, que es, ¿no?, todos estos principios de evidencia científica, ¿no?, de que tenemos que tener unos criterios básicos para que esto se pueda regular y ser seguro. Y por último, la seguridad institucional. Esto significa que tiene que haber un programa organizado, tiene que haber un equipo, tiene que haber instalaciones. Entonces, en estos criterios de estándares tenemos qué es lo mínimo indispensable. Y este mínimo indispensable lo hemos podido lograr en Haití, en partes rurales de Uganda, en partes de Myanmar, en lugares muy remotos donde los recursos son muy básicos, pero hay unos criterios básicos de seguridad institucional que si no los seguimos empieza a correr riesgo la vida de las personas que estamos atendiendo y la institución, que lo que también queremos es que la institución esté fuerte y pueda atender a mucha gente. Entonces, bueno, estos estándares aseguran la seguridad de todos, como les venía diciendo. Ayuda también a estandarizar las casas de partería. Y aquí me refiero a que en todo el mundo tú puedas ir, tú te vas a un hospital en cualquier lugar del mundo y dices, bueno, me pueden quitar el apéndice. Puede ser que no tengan banco de sangre funcionando ese día, pero más o menos en cualquier hospital del mundo tenemos un criterio de lo que se puede hacer allí adentro. Podemos tener opiniones si se hace bien o mal o la calidad, pero tenemos una idea de lo que se hace en un hospital. Necesitamos tener este mismo concepto de una casa de partería. Si tenemos un concepto global de que las casas de partería atienden parteras que están muy bien formadas, que son respetuosas, donde puedes atender tu salud, puedes tener un parto fisiológico, acompañada por tus seres queridos y que te van a atender en el posparto, etc., globalmente este modelo se empieza a normalizar. Ayuda a que también podamos tener una aplicación rigurosa y científica, que esto a la vez empieza a generar los datos científicos y la evidencia científica que necesitamos para poder demostrar que este modelo sí es seguro fuera de Estados Unidos y Europa, porque esa siempre va a ser la pregunta de los legisladores. Sí, claro, pues que las danesas tienen las pelvis muy grandes y los bebés salen rápido. O
¿no? Es que en Inglaterra ponen una ambulancia fuera de la casa de partería y la mujer llega rápido al hospital. Eso, por cierto, no es verdad. En ningún país del mundo tienen ambulancias afuera de las casas de partería. Las tienen lo más integradas posible al sistema de salud y la mayoría de traslados al hospital no son urgencias. Y finalmente incluye las necesidades de la comunidad local. O sea, una casa de partería siempre tiene que estar en interacción con la comunidad. Y lo que hemos visto en el mundo es, por ejemplo, hay una casa de partería en Uganda donde dan clase de tejido y confección. Porque las mujeres decían, bueno, si yo tengo un bebé y entonces me tengo que quedar en casa para cuidarlo, no puedo hacer nada y la economía de mi familia es un problema. Entonces, si ustedes me ayudan a hacer corte y confección, pues yo me puedo ganar la vida arreglándole la ropa a la gente. Y tienen un sistema de clases, ¿no? En México, por ejemplo, hemos tenido distintos modelos de distintas cosas. Cada comunidad va a ir eligiendo qué es lo que es importante para ellos, porque la casa de partería acaba siendo un centro comunitario, como para desarrollo comunitario, para crecimiento y para salud integral, que es a lo que vamos siempre. Y bueno, ya me pasé de tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Les dejo aquí la página web y mi correo y abramos a preguntas y discusión. Mayra, estás en mute. Listo. No, Cristina, estábamos aquí como, no, tranquila, que termine. Gracias pues por tu experiencia tan amorosa, ardua, la sentimos como muy del corazón por el parto y nacimiento. Como dijimos, pues estamos aquí entre nosotros pues con aliados y con las personas que están en YouTube. Tenemos en YouTube más de 55 personas. Daremos como inicio a un diálogo de preguntas, más que preguntas-respuestas, es como un diálogo que podamos entablar contigo. A las personas que están en el Zoom, quien desee participar, le pedimos que levante la mano y hacemos una conversación dialogada con Cristina. Por aquí, para iniciar, compañeros, compañeras que están en el chat del Zoom, hay una pregunta que hace la compañera Carolina Zuluaga y es si crees que integrar casas de parto al sistema de salud deja el parto planificado en el hogar por fuera, como fuera el concepto de parto seguro. No, claro que no. Lo que pasa que el concepto de casa de partería es mucho más digerible para un legislador que permitir, ojo, permitir desde el patriarcado que hagamos lo que queramos con nuestro cuerpo, pero en este momento en la historia va a ser muy difícil que en Latinoamérica se regule y se permita y sobre todo se financie el parto en casa. Esa es la realidad. La parte del financiamiento es muy importante porque si mientras el parto en casa sea privado y un intercambio, entonces tanto la partera sufre porque no puede cobrar lo que realmente debería de estar cobrando y la mujer sufre porque está pagando un servicio que el Estado está otorgando de manera gratuita en otro lado. Entonces, en Luna Maya, por ejemplo, la mujer elige dónde ella quiere parir. Ella decide si quiere parir en casa o quiere parir en la casa de partos. Y encontramos que más o menos es la mitad. Hay mujeres que se sienten más seguras en casa y hay otras mujeres que no, por muchas razones. Pero a nivel de regulación, yo creo que tenemos que ir en pedazos que son logrables. Y si llegamos a un legislador y decimos, queremos legalizar todo, ¿no? Claro que lo queremos legalizar todo y que todo esté en nuestras manos. No van a poder con eso. Vamos a llevarles, mira, vamos a poner instituciones, se pueden llamar clínicas, si te sientes cómodo con la palabra clínica, le ponemos clínica, están regulados, tienen tanque de oxígeno, tienen medicamentos, tienen antibióticos, tienen personas que saben poner tal, y no es un parto en casa. Entonces es un juego, ¿no? Con lo que los legisladores pueden gestionar, ¿no? Y que el sistema médico también pueda respaldar, ojo, también, ¿no?
Cristina, tú nos hablaste de un concepto de responsable sanitaria. Pues quisiéramos como que nos contaras cómo se define este concepto de responsable sanitaria. Hay una compañera que hace esa indagación. Mira, la responsable sanitaria es la persona que es clínicamente responsable de un espacio clínico. Entonces, cuando tú tienes por ejemplo, un hospital, va a tener siempre un director médico, ¿no? Una clínica siempre va a tener un director médico, que es la persona responsable de que los protocolos de atención, que todo lo que se está haciendo a nivel clínico sea de acuerdo a la regulación nacional. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de países de Latinoamérica, y si alguien sabe de uno que esto no sea verdad, que me avise, el responsable sanitario de toda institución médica tiene que ser un médico. Una enfermera no lo puede ser y una partera no. Entonces, es muy importante que una partera sea la responsable sanitaria de una casa de partería. Primero porque encontrar un médico que sea responsable sanitario de una casa de partería es casi imposible. No, es muy difícil porque van a pensar, es parto fuera del hospital, no hay quirófano, no hay banco de sangre, van a haber tragedias, yo voy a acabar en la cárcel y no quiero ese tipo de problemas. Segundo, porque por el mismo modelo de partería. Un médico está formado en el modelo médico y una partera está formada en un modelo de partería. Entonces, idealmente, la partera sabe cuáles serían los protocolos a implementar en un espacio donde se practica la partería. Sería hasta injusto que un médico tuviera que desarrollar protocolos de partería. Es como si un anestesiólogo lo pones como director de la unidad pediátrica. Te dice, pues es que yo no sé de niños, yo sé de anestesia. Es poner a la persona apropiada a cargo del espacio que le corresponde. Tenemos una persona que levantó la mano, Juana del Carmen Sánchez, tiene una pregunta, entonces le pido el favor a mi compañera que le abramos el micrófono para escucharle. Ok, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Juana. Primero, muchas gracias a todas. Justamente estaba comentando con una de sus compañeras que he llorado en varios momentos de esta charla porque realmente es como un tema que siempre, no sé, como mueve muchísimas fibras. Sin embargo, hay algo que me preocupa y creo que simplemente es por desconocimiento que me preocupa y es porque no estoy muy enterada de cómo funciona el caso colombiano. Los pocos que conozco, pues son, digamos, de procesos de partería que tienden a ser costosos, entonces no sé si hay también una discusión alrededor del aburguesamiento de estas prácticas. Digo aburguesamiento no como necesariamente en un mal sentido, pero también siento que esto es uno de los motivos por los que muchas mujeres en algunos momentos dudan un poco de ejercer este tipo de prácticas, o no mujeres, cuerpos gestantes en general, no únicamente mujeres. Entonces, también cómo se puede extender esta propuesta. Yo entiendo que, digamos, el proyecto común de las casas de partería es que se extienda hacia servicios públicos y que sea reconocido estatalmente, digamos, dentro de los márgenes de acceso a la salud. Pucha, creo que me fui. No, te oímos. Te oímos muy bien. ¿O te Te oí? escuchamos. Juana. Juana, ¿estás ahí? Creo que se le cayó. Creo que se le cayó la llamada. Entonces, mientras que Juana vuelve a conectar para poderle escuchar la pregunta, eh, conversemos acerca aquí. Hay un hombre que se llama Alejo Gamboa. Alejo, muchas gracias por estar aquí. Alejo quiere indagarte si tú conoces, si hay datos sobre la reducción de costos en el sistema de salud con la inclusión de las casas de partería dentro de un modelo de atención integral. Sí, sí. Mira, el análisis de costos de Estados Unidos, obviamente, porque en Estados Unidos es su obsesión este tema, y porque el parto en Estados Unidos es carísimo. Entonces, en un estudio que se hizo hace 10 años, que ya necesita renovarse, un parto hospitalario costaba como mínimo $12,000
que yo ahora vivo en Estados Unidos y un parto por $12,000 no lo vas a encontrar en ningún lado. Y un parto en casa de partería costaba $3,000, más o menos. Costo, no lo que le cobras a la persona que va a ir a parir ahí, sino en cuanto a material, espacio, tiempo del personal, etcétera. Mira, lo que te estás ahorrando en una casa de partería es lo siguiente. Primero es la tragedia de que las profesiones femeninas se pagan menos que las profesiones masculinas. Y en esto yo sé que hay mujeres médicos, obviamente, pero la profesión de la partería se paga menos que la profesión de la obstetricia. Esa es una realidad. Entonces, el costo de la partería te sale menos. Al no usar intervenciones médicas por ritual, no tienes costo del monitor fetal, no tienes costo de los medicamentos, no tienes el costo de haberla inducido, no tienes el costo de enfermeras que van rotando, porque tienes 1 o 2 parteras y 1 o 2 asistentes que están acompañando a esa mujer durante todo el proceso del parto. Y luego tienes un espacio que se asemeja a un hogar, entonces sabes, tus gastos de entrada son mucho más baratos. Comprar una cama y adecuar un espacio es mucho más económico que poner un hospital, que requiere un banco, que requiere un quirófano, etc. Entonces, tus gastos de inicio y tus gastos de mantenimiento siempre van a ser menores. Yo he estado en partos donde usamos 2 pares de guantes y ya, ¿no? Porque pues, el parto fue fisiológico, la mujer se mueve, los partos fisiológicos, al no tener anestesia, te reduce el gasto impresionantemente. Y al no tener, claro, ¿qué estamos no incluyendo en esto? Que todas las cesáreas se van a referir al hospital, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo unos gastos mínimos. No vamos a tener prematuros porque van a ser partos fisiológicos de mujeres sanas a término. Entonces, no vas a, todo el costo de neonatos, etcétera, también lo vas a eliminar. Es más... Yo creo que sería más bien compararlo con clínicas de primer nivel donde se hacen cirugías externas. Ok, estábamos aquí viendo si la compañera ingresó, pero no ha ingresado. Cristina, en las casas de parto hay atención de parto en agua. Sí, Sí. sí. Depende de las preferencias, obviamente si la partera fue capacitada en atención del parto, si las mujeres lo creen apropiado culturalmente y si hay agua para hacer eso, ¿no? Hay lugares donde no usarías el agua para un parto porque lo necesitamos para limpiar, pero por ejemplo en México o sea, es que ni siquiera ya es algo que ni lo hablamos porque es un poco como ponerte los zapatos al salir de casa. Pues sí, Sí, claro. Uh-huh. Bueno, inquietudes. Hay una compañera que se llama Elisa. Yo le pediría a Elisa que abra su micrófono. Si Juana le puede abrir el micrófono, ella tiene una pregunta y como el propósito es hacer un diálogo donde se escuchen varias voces, entonces Elisa, si puedes abrir tu micrófono. Y luego hay una pregunta de Esther Sánchez. ¿Estás ahí, Elisa? No, algo pasó. Bueno, entonces le podemos dar la palabra a Esther Sánchez, que tiene levantada la mano y le escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido y por este espacio. Estamos pues felices de poder tomar de esta experiencia. Tenemos, digamos, un tema, pues escuchándote también volvemos a ver el caso colombiano y desde atrás pensamos en, bueno, aquí estamos desde el inicio, digamos, no tenemos una ley que nos apoye el ejercicio de la partería, pero bueno, suponiendo, digamos, que la tuviéramos, siempre estamos ante este punto de cómo digamos, este ejercicio de la partería, este punto fundamental de las casas de partería donde dices, tiene que haber una partera capacitada, ¿no? Tiene que haber como una certificación de partería, o sea, de la partera que pueda hacerse responsable. Y ahí entramos también, pues, que también dijiste, pues eso es un mundo gigante también, pero ahí quisiéramos como unas luces de cómo integrar, digamos, el oficio que hoy en día se da, porque aquí en este país se da,
que tiene raíces y orígenes muy distintos desde lo tradicional hasta lo autónomo y más urbano. Entonces realmente nos preocupamos, nos preguntamos cómo no caer en eso, en una cosa desde la obstetricia, ¿no? Desde la medicina otra vez, una imposición de cursar 5 años de profesionalización y que sea pues a través de eso, a través de la enfermería o de la obstetricia, y sí validar pues todo el oficio que hoy por hoy ya existe y que tiene, como te digo, distintos orígenes y distintas fuentes de conocimiento. ¿Hay alguna luz que nos puedas ayudar en ese camino? Yo miraría, si quieren ver modelos que han integrado la realidad, Canadá. Yo no miraría, definitivamente no miraría México, ningún otro país latinoamericano, porque en Latinoamérica se hizo una pared hasta una pared de razas. Lo indígena no sirve, lo indígena no es nuestro y lo indígena no va a ser parte del sistema de salud. Y lo blanco, lo europeo, lo español, lo que viene de fuera es nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer que quiere ser partera, lo que se enfrenta es estudiar enfermería obstétrica o obstetricia. Y significa pasar 5 años por la brutalidad de violencia obstétrica, ejercerla y tenerla ejercida sobre nosotras como estudiantes de medicina. Porque el bullying y el maltrato de los estudiantes de medicina sabemos muy, muy claramente lo que ocurre, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que si creáramos escuelas de partería, donde primero se reconoce quién eres tú que está viniendo a esta carrera. Hay personas que vienen a estudiar la partería después de haber atendido partos durante 20 años, lo que estás explicando. Y segundo, que fueran escuelas de partería que realmente respondan a las mujeres a las que están atendiendo, no a los manuales de obstetricia que nos robamos de España, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a tirar todo el conocimiento que tiene Latinoamérica sobre cómo funciona el cuerpo? Porque ¿no? Todas las enfermedades que solo existen en Latinoamérica, el susto, la desesperación, ¿no? Todas estas cosas que son integrales de cómo acompañar a una mujer en Latinoamérica. Si tuviéramos escuelas que realmente se basaran en la partería latinoamericana, creo que las mujeres serían felices de ir a estudiar ahí. No sería esta batalla de, no quiero estudiar, ¿no? Me refiero a Canadá, ¿por qué? Porque Canadá ha hecho 2 cosas interesantes. Primero, que cuando Canadá legalizó la partería en los años 90, lo hicieron desde la misma partería. Entonces, el mandato fue, vayan por todo el mundo, busquen modelos de partería y busquen la manera de que las que ya están practicando de manera clandestina se puedan integrar al sistema de partería legal. Entonces, se empezaron a crear escuelas y se fueron haciendo los típicos exámenes de validación, ¿no? Bueno, si tú ya eras enfermera, pues no tenías que dar otra vez fisiología y farmacología. Si tú llevabas 20 años atendiendo partos, pues la parte de introducción al parto fisiológico también te lo podías saltar, ¿no? Una parte muy interesante del proceso canadiense ha sido la integración de las parteras indígenas. Entonces, lo que ha pasado ahí es que han creado un sistema de regulación y de educación y finalmente han creado una asociación de parteras indígenas que es autónoma ¿sabes? Del gremio grande, ¿no? Del gremio blanco, digamos. Entonces, las mujeres indígenas entran a un sistema de formación que no es escolarizado como lo hacen los blancos, de que te vas a una escuela, te sientas, ¿no? Con la laptop y hay alguien que te hace un empower, sino es en círculo, tiene los valores indígenas y es 3 años. Ellas acaban con un nivel técnico y ellas atienden en las casas de partería en los territorios indígenas de Canadá. Y esto fue porque cuando se reguló la partería también se decidió es que la regulación de los blancos no nos compete. Tenemos una situación de vida muy distinta y de educación y todo lo que tú estás diciendo. Yo creo que idealmente tendríamos
niveles de partería en Latinoamérica, ¿no? Niveles técnicos para lugares más rurales, niveles, ¿no?, más universitarios para espacios más urbanos, y tendríamos que tener niveles de maestría y doctorado para que tengamos personas que estén generando ciencia en la partería. Si no tenemos todos estos niveles en el sistema, vamos a seguir siendo definidos por los demás, por los médicos, por las enfermeras, ¿no?, por otros países que dicen, es que en Latinoamérica la partería es esto. Está la partería indígena que está a punto de morirse, llevan 20 años diciendo eso, yo no veo que esté a punto de morirse, pero está en cuidados críticos. Y tenemos la mayoría, el 90% de mujeres latinoamericanas que están siendo atendidas por un modelo médico que ni siquiera sirve a los médicos mismos que están atendiendo. Entonces es muy difícil porque creo que detrás de todo esto está el patriarcado y está el gran conflicto territorial de quién es el útero y de quién es este cuerpo. Y esto tiene que ver con la legislación del aborto, la legislación de todo el divorcio, la propiedad, la economía, la custodia. Todas estas leyes que mientras no nos den ciudadanía completa, no vamos a poder decidir qué hacer con nuestros cuerpos, ¿no? Creo que no te ha ayudado mucho en sentir esperanza, pero... Cristina, bueno, creo que tú lo nombras de una manera tan contundente, y es que detrás de todo esto hay una dominación de los cuerpos que no son solo los cuerpos de las mujeres que hemos parido, de nuestros úteros, sino también de los cuerpos de los niños y las niñas que nacen. Sabemos que una intervención que no sea cálida, que no sea amorosa, que no tenga una contención emocional, yo siempre cuento a las compañeras por qué inicié en el movimiento, y fue por la recuperación de la memoria del parto y el nacimiento de mi hija. Entonces, creo que tú lo dices contundentemente, la dominación de los cuerpos de las mujeres y de los niños y las niñas que nacen. Vamos a pasar a otra pregunta con intervención de una compañera del movimiento, de Jenny, después de la intervención, y pedimos a Jenny que sea precisa. Tenemos algunas preguntas desde YouTube que también quisiéramos tener esa interlocución con las personas que están allí conectadas. Entonces, Jenny, te escuchamos con la pregunta. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, dos cosas principales. Como lo vimos, como lo conversamos al inicio, cuando empezábamos esta transmisión, nosotras hemos leído el documento de Hanna Laco, a lo que hacíamos referencia de las parteras autónomas, que en Colombia vendrían siendo las parteras urbanas, y los movimientos sociales y derechos humanos. Leyendo todo eso, y usted lo ha resumido en temas de colonialidad, patriarcado, resistencia, cuerpo, y como habla Sofía Zaragozín, que el útero es el territorio para descolonizar. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque digamos que haciendo un poco la revisión de lo que sucede aquí en Colombia, nosotras como movimiento tenemos, entre parteras y dulas, tenemos tres luchas, yo lo llamaría tres luchas. Una que es a nuestro interior para despatriarcalizar todas nuestras prácticas, para definir quién puede ser o no partera, y todos estos temas de todo lo que ha significado unas relaciones de poder que estamos también trabajándolas. La segunda es hacia el sistema de salud y hasta el sistema también, entre lo medicalizado y quiénes somos, y esa plasticidad con el Estado, entre lo interpelamos porque no somos lo que decíamos legales, seguimos siendo alegales, pero también poder conversar y decir, bueno, ¿cómo podemos avanzar? Y la tercera es con los movimientos sociales. Nosotros, y yo defiendo mucho que lo pachamamesco y hippie es también una posición política, y nosotras dentro de los movimientos sociales no somos tan reconocidas precisamente por eso, y porque la maternidad se vuelve una categoría muy compleja, sobre todo en los movimientos feministas. No sé si ustedes lo han tenido en cuenta, pero ¿cuáles serían unas recomendaciones o unas herramientas para poder transitar y tramitar esto? Porque acá somos parteras urbanas, parteras tradicionales, parteras campesinas, pero también hay parteras profesionales que no han podido ser reconocidas. Eso sería lo primero. Y lo segundo es saber, dentro del movimiento de nosotros existe una red muy importante que hace parte del movimiento, que es la red de los hombres trans, que eso también nos parece que ha sido súper fuerte, y es un tema muy poderoso dentro de lo que sucede en la revisión que hemos hecho en Latinoamérica. Esto no sucede.
Ustedes han atendido hombres trans, ¿cómo ven estos cuerpos diversos atendidos a través de Latinoamérica? Eso sería, muchas gracias. Sí, mira, los movimientos sociales, el riesgo más gordo que tienen no es de la destrucción externa, es la destrucción interna, ¿no? Es la pelea interna entre quién es más feminista, quién es más partera, quién es más dula. Esto es una realidad, ¿no? ¿Me oyen todavía o me caí? Sí, ok. Ok, entonces, o sea, voy a citar a mi padre. No se peleen. La verdad es que él corre tanto riesgo. Lo poco que hemos ganado de territorio, sí, es muy sencillo, pero es que no se peleen. Nos desgastamos. Hemos perdido a las mejores líderes por expulsarlas. Si alguien está interesado en comportamiento organizacional, Ron Heifetz, que hasta el año pasado daba clase en la escuela de Kennedy en Harvard, si alguien me quiere mandar un correo, tiene un texto donde describe el asesinato del líder perfectamente. Entonces, todos depositamos nuestros deseos y nuestros anhelos en este líder, esta líder. Y entonces lanzamos a esta persona al estrellato, tú deposito todos mis sueños en ti y tú vas a lograr que todo ocurra, ¿no? ¿Qué pasa? Que al poner este líder al frente del movimiento, el sistema no ha cambiado, el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Seguimos siendo un patriarcado con violencia obstétrica, con aborto no legal, con mujeres que son violentadas en casa, en el trabajo y en la escuela. Pero tenemos una líder que tiene que legalizar la partería, abrir escuelas de partería, regular las casas de partería, regular e integrar las dulas, ¿no? Regular e integrar a todo el mundo. Evidentemente esta persona va a fracasar, ¿no? El sistema está diseñado para que los movimientos sociales no tengan éxito, ¿no? Porque si no, pues todo esto ya estaríamos hablando de lo bien que lo hicieron nuestras abuelas. Entonces, nos aburrimos, nos cansamos y empezamos a criticar al líder y decimos, es que lo estás haciendo mal, es que tú no lo haces bien. El líder reacciona diciendo, déjenme hacerlo mejor y acapara poder, y acapara poder, y acapara poder, hasta que se rompe, hasta que se asesina al líder y lo expulsan y dicen, ese líder no funciona, necesitamos poner otro. Ponen a otro líder y volvemos a empezar el mismo ciclo. Y así aseguramos que los movimientos sociales no funcionen. ¿Ok? No sirvió. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde la sabiduría indígena, tenemos que recordarnos que el mundo tiene más de 500 años. Los indígenas no ponen a una persona a cargo, ponen a varias. Primero porque saben que ser líder es muy cansado. Entonces, todas nosotras somos líderes, todas nosotros hemos dicho, no puedo más, que venga alguien a tomar la batuta, pero no hay nadie que la tome. El liderazgo, cuando es circular y es colaborativo, es más lento, es más cansado, pero es más fuerte, ¿no? Entonces, algunos movimientos de mujeres tienen esta estructura donde el liderazgo es circular. Esto requiere, sin embargo, más trabajo de todas, porque en vez de que depositemos nuestros sueños en la líder y que ella los haga por nosotras, significa que todos tenemos que hacer nuestra parte. Y es más trabajo para todas y menos trabajo para la líder, porque al final el liderazgo es entre todas. Si el liderazgo es diverso, funciona mejor. Entonces, tenemos la tendencia a tener liderazgo de mujeres que son universitarias, que tienen una estabilidad económica y que se pueden mover en espacios públicos, en espacios políticos, ¿no? A mí esto me pasaba mucho en México, ¿no? Como yo hablo en público y me gusta, siempre me mandaban a mí al frente. ¿Qué pasa? Que al final yo iba poniendo a mis amigas, a las personas con las que yo tenía confianza. Esos modelos de liderazgo solo replican la misma colonización que estamos intentando destruir. Entonces, liderazgos completamente, radicalmente diversos. Que haya un hombre en el círculo, por favor, para que escuchemos el sagrado masculino, porque no podemos enfrentarnos al masculino todo el tiempo, porque si no es una batalla y nos cansamos nosotras. Que hayan hombres trans, que hayan dulas, que hayan mujeres. Un movimiento de la maternidad sin madres no es un movimiento, ¿no? Que vengan con los bebés en brazos, que vengan en horarios que pueden venir, ¿no? La diversidad del liderazgo es fundamental.
porque si no, todas las buenas líderes se van a quemar, se van a agotar y el movimiento se va a caer con ellas. Porque una mujer no es un movimiento, una mujer es parte de un movimiento, ¿no? Si podemos empezar, tú lo dijiste, descolonizar cómo nos articulamos como sistema, entonces esos mismos principios los podemos empezar a ejercer hacia afuera, ¿no? Si vemos el sistema como que nosotras somos parte de él y no como nuestro agresor, podemos empezar a tener una relación de un poco más de confianza con el Ministerio de Salud, ¿no? Les aseguro que el ministro de Salud lo pasa muy mal y duerme muy mal. Si podemos entrar en una relación con esa persona con compasión y confianza y decirle, yo sé que tú tienes muchos problemas y yo te quiero ayudar a resolver uno de ellos. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Es muy distinto a decir, llevamos 40 años de violencia obstétrica y ustedes no han hecho nada para resolver. Hay una diferencia en el lenguaje corporal, físico, emocional, espiritual, etc. Estoy hablando cosas súper, ¿no? Muy elevadas y muy de, sí, tenemos que manejar nuestro enojo en ceremonia, en privado, para poder ir al Ministerio de Salud con compasión y amor y poder trabajar. La última cosa que diría, que me he extendido mucho con esto, es lo siguiente. No tengan miedo a expandir. Yo creo que, por ejemplo, en México hemos llegado a un momento donde hay tantas parteras autónomas y tantas casas de partería que no están reguladas, que si empezaran un movimiento para cerrarnos a todas, el impacto social, como hemos atendido ya tantas personas y se ha publicado tanto, ¿no? Tantos libros sobre la partería en México, que sería un caos global. El político se vería muy mal si hiciera ese movimiento. Entonces se ve mejor para el político intentar trabajar con nosotras, aunque no sea mucho, ¿no? Sí, las vamos a reconocer. Luego nos dan el avión y no nos legalizan nada, pero nos atienden, nos escuchan. Que no tienen certificados de nacimiento, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Y poco a poco, a nivel muy local, micro local, se va resolviendo. Entonces, sigan expandiendo y sigan diversificándose. Muy fácil para mí no estar en Colombia y darles consejos, ¿eh? Así que tomen todo lo que les estoy diciendo con mucha sal y mucho sarcasmo. Pues así, Cristina. Pues quienes estamos participando estamos pues como muy movilizados. Hay algunas personas aquí desde el chat que tienen unas reacciones. Gracias por compartir este conocimiento, es realmente muy revelador y tenemos un reto enorme por tejer e ir construyendo las bases de una práctica tan necesaria. Eso nos lo dice Alejo Gamboa, Carolina Moreno, llamados a nuevas hermandades para liderarnos, tejernos e interconectarnos. Carolina Zuluaga dice, y algunos blancos tenemos corazón de indígena, chamán, astróloga, campesina. Y bueno, tampoco nos acomodamos mucho a la laptop, quedamos en el sándwich siempre. También creo que la reflexión que nos traes con esta última intervención para pasar a las preguntas que hay de YouTube es también la dominación del saber y no reconocer los otros saberes existentes desde las prácticas tradicionales. Creo que lo que llama Boaventura muy claramente la necesidad de hacer una ecología de saberes y el saber del parto y nacimiento como un saber visible desde también prácticas tradicionales y ancestrales, desde otros lugares. Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a compartir dos preguntas que es posible que ya las hayas resuelto en el marco de todas las intervenciones, pero creemos importante desde las personas que están ahí conectadas. Está Luz Mari Martínez en YouTube. Luz Mari, gracias por estar conectadas a todas las personas ahí. Ella tiene una pregunta que tiene que ver también con que tú nos acompañes en esa fuerza, porque es importante un sistema de cuidado en el parto en Colombia, pero Mariluz nos pregunta que, bueno, ¿cómo hacer en Colombia con un sistema de salud tan precario como el que tenemos no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica? Sí, por eso la pregunta sobre la costo-efectividad es muy importante, porque yo creo que si vamos a los ministerios y decimos,
te propongo una cosa. No vamos a sacar el parto del hospital, lo vamos a dejar ahí. Pero vamos a poner una casita al lado del hospital, al ladito, a nada, con la misma puerta, que va a ser una casa de partería donde podamos reducir las cesáreas, reducir las intervenciones y reducir tus costos. Al ministro de Salud lo que le importa es tener suficiente presupuesto para atender lo mínimo básico y no puede. Parte de esto es que si le estás haciendo cirugía a la mitad de la población, tienes un costo bastante inadecuado. Y el ministro ya sabe que son demasiadas cesáreas y ya sabe que le sale muy caro. Esta solución, como bandera, creo que puede ser muy, muy efectiva. Ok, y otra pregunta, bueno, que es muy relacionada con lo que estábamos conversando de la partería tradicional y es, bueno, ¿cómo hacen las parteras tradicionales que no están certificadas, logran hacer parte de una casa de parto? Desde tu experiencia, ¿es posible o deben tener una certificación y deben estar certificadas y capacitadas para ello? Mira, lo que yo he visto en México es que las parteras tradicionales ya tienen una casa de partos. Es parte de su casa, ¿no? Ellas atienden en su casa y llega un momento donde la familia dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pared aquí porque ya no podemos tener gente pasando por la sala todas las noches mientras estamos intentando cenar. Si una partera puede ser contratada por una casa de partería, claro que sí, dependería de la casa de partería, ¿no? Creo que en algunos espacios tendría muchísimo sentido y puede ser mucho más relevante. En México hay un modelo de casa de partería que se llama Casa de la Mujer Indígena, que son espacios gestionados por mujeres indígenas donde se da atención en salud y son autónomos y gestionados por ellas. Creo que ese modelo es súper importante y necesita ser parte del sistema de salud, ¿no? Eso es súper importante. Y creo que para que tengamos espacios realmente relevantes, tenemos que tener casas de partería donde hayan distintos tipos de parteras. Una partera más medicalizada para que la que necesita un poco más de, ¿no? Un poco más de seguridad médica se sienta cómoda. Y parteras tradicionales, parteras indígenas, que para que las mujeres indígenas se sientan cómodas y en confianza. Si estamos hablando de un modelo que es por y para las mujeres, vamos a escuchar qué es lo que quieren las mujeres y eso va a definir cómo se va gestando esa misma casa de partos. Por ejemplo, en la casa de partos de Chiapas tenemos un temazcal, ¿no? No tenemos un temazcal en la Ciudad de México. O sea, son espacios muy distintos, ¿sí? Las casas de partos de Ciudad de México es blanco y gris y, ¿no? Así como muy, muy urbano, ¿no? Muy, como se imaginan una ciudad moderna. Y la de Chiapas son colores, ¿no? Pósters de zapatistas y colores y pintado y el temazcal en el jardín y árboles frutales. Son espacios muy distintos. Entonces, siempre tiene que reflejar los valores de la comunidad. Y esto también, por ejemplo, cuando se pone en la casa de partos y la gente regala cosas, ay, pues que les traje una cama, ay, pues que les traje una mesa, ay, pues que les vengo a pintar, ¿no? Ah, es que vengo a ser parte de esta comunidad. Cuando la casa de partos se vuelve parte de eso y se vuelve parte de la conversación de qué es lo que es importante para nosotros como comunidad. Y la comunidad entonces va a decidir qué es salud y qué es enfermedad. No. Tú nos estás hablando de ambientes de cuidado contextualizados, ambientes de cuidado que recojan los saberes propios y la cultura desde cada uno de los lugares. Y ahorita cuando terminabas hablando de enfermedad, un relato de una mujer indígena de un resguardo en Colombia, una indígena Hugh, ella decía que para ella, que el choque que tienen cuando tienen que ir al hospital porque se presentó alguna complicación y no pueden hacer el parto bajo la técnica que tienen en el resguardo, es que la concepción occidental es que, bueno, el parto es una enfermedad y para ellas como mujeres indígenas el parto no es una enfermedad, hace parte de los dones que la vida le dio.
Tenemos aquí a una compañera, Policarpa, que levantó la mano. Creo que con la pregunta de Policarpa vamos cerrando como este diálogo de preguntas, este diálogo de saberes. Entonces, Policarpa, si puedes abrir el micrófono, o nuestra compañera, para escucharte. Gracias. Quería hacer un comentario relacionado con el tema de la formación, de lo que dijiste, de que alguien hizo la pregunta de cómo fusionar, digamos, como ese ámbito hospitalario occidental con las casas de partería, la partería y como ese otro pensamiento. Estaba pensando un poco más como en el tema de la formación, desde dónde se recibe de dónde se recibe la formación y cuáles son las pedagogías que se utilizan para la formación de la partera. En ese sentido, quería preguntarte como cuál es la importancia que tú le das al tema de la formación política y la formación espiritual, porque para mí, digamos, como en ese tema de colonización, pues tienen una importancia y se articulan perfectamente. Y pues estamos viendo como aquí se habían logrado cositas chiquitas con el tema del parto respetado, y con el tema de la pandemia, pues esto está muy brutal, el tema de la violencia obstétrica, producto de las medidas por el tema del confinamiento. Entonces, como cuál es el panorama que se ve relacionado con la pandemia y las casas de partería. Yo lo veo como un sentido común, una opción que en este momento no lo grita, digamos, como la salud de las mujeres y de todas aquellas personas que puedan parir. Y bueno, eso era como lo que quería preguntar y decir. Gracias. Sí, gracias. Bueno, primero tu pregunta sobre la educación de las parteras. Mira, yo no soy pedagoga y nunca fue mi tema, aunque sí he formado muchas parteras, nunca fue me enfoqué más en la política y en la gestión, más que en la formación. Pasa que las estudiantes que estudiaban conmigo eran aprendices, entonces todo lo que yo hacía, ellas hacían. Entonces necesariamente se volvían agentes políticos porque yo soy un agente político. Creo que es muy difícil escuchar y estar en consulta y acompañar a mujeres durante sus procesos corporales y no volverte un agente político. Porque la rabia que te da de escuchar día tras día, tras día, tras día, las historias completamente innecesarias de prácticas que tenían que haberse extinguido hace cientos de años, es no sé, o sea, yo a mis estudiantes siempre les digo, ve a terapia porque lo que vas a escuchar aquí te va a destruir, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, ojo con la conservación. No puedes estar todo el día atendiendo partos y escuchando historias y luego también en tu tiempo libre yendo al Senado a articular y además haciendo videos en YouTube para que todo el mundo se entere de, ¿no? Y además, ¿no? Tenemos la tendencia de agotarnos, ¿no? Y es un poco lo que hablaba antes del liderazgo, de empezar a hacerlo todo y todo y todo y no relegar. Por ahí también creo que es muy importante tener niveles de educación de partería. Si todas tenemos el mismo nivel educativo, nos falta los niveles superiores de maestría y doctorado. Esas personas no deberían de estar atendiendo partos, deberían de estar liderando el movimiento político y el movimiento de administración y gestión, etcétera. Entonces, un poco es diversificar. ¿Cómo diversificamos? Teniendo más parteras. Mientras seamos 40 en un país, el movimiento está agotado. Todas estamos agotados. Entonces, es un poco el llamado a toda mujer joven que por favor se una al movimiento y que sea partera. Tu segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Me lo puedes recordar? Policarpa, si quieres. ¿Cómo veías tú el panorama? COVID. Sí. O sea, como el papel de las casas de partería en tiempos en COVID. Sí, mira, al principio de la pandemia, Lucía Roca, que es la directora de la Red de Casas de Partería de Europa, y yo publicamos un artículo sobre, justo sobre eso, de que este es el momento para regular las casas de partería. ¿Por qué? Porque primero, vuelvo a lo mismo, te vas a ahorrar recursos. Ahora mismo todos los ministerios están ahogados porque no tienen recursos para, además de lo que ya se estaban gastando, además gastar en todo lo que requiere el COVID. No se puede, ¿no? Todo el mundo está tronadísimo. Entonces,
necesitamos reducir el gasto en obstetricia y entonces vuelve al mismo argumento. Te propongo una solución mucho más costo efectiva donde vas a reducir cirugías e intervenciones innecesarias y vas a mejorar el acceso de las que sí necesitan cirugía inmediato, porque vas a quitar a todas esas mujeres de parto fisiológico del hospital, ¿no? Nada más vas a tener las que realmente lo necesitas. 2, meter a una mujer sana que está en trabajo de parto en un hospital cuando la entrada a urgencias es la misma, es catastrófico. Esa mujer puede entrar sin COVID y en lo que pasa por la sala de urgencias y le hacen el triaje, ya agarró COVID. Porque en urgencias están todos los pacientes de COVID, ¿no? Entonces, urgente que la atención de las mujeres embarazadas sea fuera del ámbito hospitalario donde están los enfermos y las personas que están sospechosos de COVID. Obviamente necesitamos un espacio entonces para que podamos testar a las mujeres y que las mujeres embarazadas que sí tienen COVID tengan una atención que sea, ¿no?, entre medio, donde sí hayan parteras, pero también esté la atención para el COVID para que ellas no vayan e infecten a otras mujeres, ¿no? El aislamiento, súper importante. Pero creo que ahora es el momento. La ICM, la Confederación Internacional de Matronas, lo ha estado empujando mucho porque en Holanda, donde está la oficina de la ICM, habilitaron hoteles, los convirtieron rápidamente en casas de partería para atender partos y sacarlos del hospital, porque se dieron cuenta que era una locura seguir poniendo mujeres sanas en el hospital. Entonces es una oportunidad. Que la tomen. Bueno, se nos está acabando el tiempo y pues no queremos, esta era la última pregunta, dejar que se cierre el encuentro sin leer algunas reacciones de YouTube. Juan David Cetina Parra dice: la unión hace la fuerza, rescatemos nuestras raíces ancestrales para visibilizar el parto tradicional en casa y cambiar la manera de venir al mundo de una forma más natural y armónica. Otras reacciones, agradecimientos que tenemos es, llamados a nuevas hermandades para que lideremos y tejemos e interconectemos. Carolina Moreno, Yelena Mususú, maravilloso, muchas gracias. Carolina Zuluaga, y qué importante que las mismas madres y padres sean líderes de estas transformaciones sociales que son los usuarios del sistema de salud, apoyados por las parteras, dulas, abogados, antropólogos y demás. Manuela Montañez dice muchas gracias. Tenemos muchos mensajes, otras preguntas como movimiento y en la alianza con la red ALAS estamos en el compromiso, por esto tenemos una compañera en la relatoría, otras compañeras desde la línea académica que están recogiendo las preguntas y las publicaremos en nuestras redes sociales. Queremos cerrar este encuentro también agradeciendo infinitamente a ti, y a la red ALAS, a la profe Isabel, por favor, muchas gracias por ser nuestra gran aliada. Darte gratitud, Cristina Alonso, por permitirte estar acompañándonos en este espacio, que estamos seguras que no va a ser el primero. Como movimiento estamos seguras que no va a ser el primero, por la generosidad también que has tenido de ampliar nuestra mirada como una manera también política de incidir en el derecho a la decisión y a gestar en paz en Colombia. Para cerrar, queremos invitar a todas las personas que están aquí en el Zoom que abran sus cámaras, por favor, para que sellemos este encuentro. Recordar a quienes estamos aquí en el Zoom, pero también a quienes están en YouTube, que esta es nuestra primera conferencia. Este fue el parto de este proceso de formación y nuestra próxima conferencia es el 22 de julio y tendremos de invitada a Alejandra Cárdenas del Center for Reproductive Rights. Soy muy mínima en el inglés y la conferencia es el derecho a decidir el parto, mandatos en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces el 22 volvemos a tener una cita aquí a las 6:30 por el Zoom del movimiento, pero también en nuestro canal de YouTube. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y canal YouTube MNSSR Colombia. Entonces ahí esperamos que todas las 60
5 personas que están en YouTube, traigan a otras, porque en verdad que una manera también de incidir es que tengamos procesos de información frente a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya estamos aquí, todos con las cámaras abiertas. Vamos a sellar este encuentro, que fue un encuentro de palabra, bonito, una manera muy especial para nosotros como movimiento y la Red Alas de iniciar este proceso de formación. Para sellar intenciones, invitamos a cada una de las personas que estamos acá que hagamos un compromiso simbólico. Entonces, les invito a que pongamos nuestra mano derecha al corazón, y hagamos un respiro profundo, 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 profundo. Y en ese respiro profundo traigamos un deseo, una inspiración, un compromiso por la existencia y la reexistencia de los úteros de quienes hemos parido y quienes hemos nacido desde estos úteros, por los partos y nacimientos que vienen en presente y por los que vendrán en nuestro país. Y que asimismo, como estamos haciendo alianzas latinoamericanas, sea la forma de descolonizar el útero, como hoy nos ha invitado Carolina muy amorosamente, Cristina. Les invito a que 10 segundos cierren los ojos, sellen esta intención por esta reexistencia de los úteros, por las memorias de los partos de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, y por los cuerpos de también quienes hemos nacido. Y a la cuenta de 3, usted va a sacar ese pacto del corazón, sáquelo, ese pacto, esa inspiración, y póngalo como si fuese un fuego muy fuerte, muy fuerte. Y a la cuenta de 3, vamos a soplar fuertísimo para que llegue a toda Colombia y Latinoamérica estos pactos que estamos haciendo aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Para que sea para todos, para que sea desde la reexistencia de los úteros. Ha sido muy, muy movilizador. Estamos demasiado felices de este primer encuentro de nuestro ciclo de conferencias. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas y a quienes están en YouTube. Por favor, no dejen de soñar, no dejen de confiar, y que es posible que sigamos generando alianzas solidarias por un parto respetado y por cuerpos respetados en este país. Un abrazo, mil gracias. Y a quienes nos quedamos en Zoom, creo que Juana ya cerró. ¿Ya cerraste? ¿Listo? Cristina, mil gracias. Mil gracias. Por favor, quienes deseen abran sus micrófonos y démonos un aplauso. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Súper chévere. Muchas gracias. Profe, también muchísimas gracias. Y al movimiento. Isabel. Sí, muchas gracias por esta gran alianza. Y a todo el movimiento, mil gracias por tanta fuerza y tanta inspiración que tenemos y por estos sueños compartidos que estamos gestando. Un aplauso. Isabel, pues la idea es que, pues, bienvenida a ser aliada de nosotros, del movimiento, a tejer con la profe Isabel, con el movimiento.